Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, a donde quiera que nos estén mirando, a la hora que nos estén mirando, pues muchísimas gracias por estarnos acompañando en esta ocasión. Y bueno, le damos gracias a Dios por la vida y la salud de la cual estamos gozando todos. Muchísimas gracias por su atención y gracias por acompañarnos. Bueno, pues vamos a estudiar la palabra de Dios un poquito, vamos a leer la palabra de Dios un poquito. Estamos pasando por pruebas todos nosotros. Ha sido un año difícil, ha sido un año en el cual se acercan cambios y pues bueno, los cambios son buenos también, pero también hay que acordarnos de que el Señor está en control. Hay que acordarnos de las circunstancias, de los tiempos y de las razones. Dios lo sabe. Él es el que quita y pone gobernantes. Él es el que está en control. Él sabe cuándo va a terminar esta pandemia. Él sabe cuándo esta tribulación va a pasar. Lo que podemos hacer, lo que podemos hacer es recordar en esta serie de mensajes que estamos viendo acerca de conocer más a Dios. Estábamos mirando la última vez que tuvimos un devocional acerca de esto, conociendo más a Dios y el conocer que Dios es bueno, siempre es bueno. Es algo que podemos entender y comprender más y más de nuestro Señor. Otra cosa también que ahora vamos a ver es que Él está en control de todas las situaciones. No importa quién está en el gobierno, no importa quién es rey, no importa quién es presidente. Dios está en control y Dios sabe exactamente lo que está haciendo. Bueno, empezamos en oración en esta ocasión. No, a veces quiero decir mañana, pero en realidad, bueno, para mí es noche en este tiempo, en la realidad en la cual estoy, en mi realidad ahorita, en este tiempo presente, es noche, pero usted me puede estar viendo en el día, en la tarde, me puede estar viendo el día de mañana, me puede estar viendo a lo mejor 5 o 10 años por ahora. De aquí hasta entonces, ¿verdad? Y esperemos que así sea. Esperemos que el Señor siga usando estos mensajes para animar a su gente, para hablar a su pueblo y para llamar a aquellos que no le conocen. A lo mejor algún día alguien va a ver este video, ya sea en YouTube o a lo mejor en una plataforma nueva, en el futuro, en un cercano futuro, muy lejano futuro, y se preguntará las cosas que estamos pasando ahora. Bueno, estamos en medio de cambios políticos muy trascendentales aquí en Estados Unidos y estamos pasando por una pandemia mundial que ha hecho estragos a nivel mundial y en este país también. Dios no nos ha dejado, Dios nos ama y se ha demostrado una y otra vez más que está en control. Empezamos en oración, si les parece. Padre Celestial, yo te doy gracias por la vida y la salud de la cual estamos gozando. Yo te pido, Padre Celestial, que escuches esta plegaria que sabemos que le escuchas, pero te pedimos, Padre Celestial, que escuches nuestro clamor, Padre Celestial, en especial por aquellos que están desesperados. Te pedimos por aquellos que no encuentran una salida. Te pedimos por aquellos que no saben qué hacer. Tu palabra nos dice qué hacer, cómo y cuándo, y nos da el confort que estamos buscando. Te pedimos por eso, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y pues sí, así es. Así que acompáñeme, por favor, y vamos a empezar en el libro de los Hechos, y vamos a continuar viendo este aspecto de la personalidad de Dios, que Él nos mueve, Él nos pone, Él nos quita, y Él está en nosotros, como creyentes. El libro de los Hechos encontramos en el capítulo 17, en el cual el apóstol Pablo está en uno de sus primeros viajes misioneros, está acercándose a la área, está en la área de Grecia, lo que es actualmente Grecia, en el día de hoy, Grecia, Turquía, en esta área del Mediterráneo, donde se van a plantar de las primeras iglesias, como en Tesalónica, como en Corintio, Éfeso, Colosas, Filipos. Es donde se van a plantar estas iglesias, unas y más de las no tenemos un recuento de ellos, pero sabemos que allí estaban. No están en la Biblia, pero sabemos que existieron y que prosperaron, como Antioquía, como diferentes iglesias que leemos en otros testimonios, en otros testimonios históricos, no inspirados, pero están allí. El testimonio histórico está allí. Miremos, por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo guiando a los misioneros, en este caso Pablo y los otros misioneros que están con él. Llega a esta área de Grecia, en la gran ciudad de Atenas, un gran centro político, militar, económico y filosófico del mundo antiguo. Y llega a Atenas, llega a esta región dirigiéndose a Corintio, donde va a plantar una iglesia que después eventualmente escribirá varias cartas a esa congregación, diferentes cartas apostólicas.
Pero empecemos a leer. ¿Qué le parece si empezamos a leer en el versículo 24? Porque Pablo está dando testimonio, está dando un discurso, y los atenienses, los griegos de aquella época, les encantaban los discursos, les encantaba que llegara una persona y debatiera y hablara de filosofía, hablara de religión. A ellos les encantaba escuchar diferentes teorías, diferentes opiniones, diferentes maneras de pensar. Les encantaba el debate y el conocer más. Eran personas que les encantaba el saber y saber más. Y el apóstol Pablo, bueno, aprovecha esta oportunidad y, bueno, siendo una persona llena del Espíritu, sabe, esta es una gran oportunidad de dar testimonio. Ese es el contexto en el cual dice estas palabras. Versículo 24. El Dios que hizo el mundo y a todas las cosas en él, que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Le está diciendo, nuestro Dios, el que yo estoy representando, el único y verdadero Dios, del cual somos hijos nosotros, hablando en particular de ellos, pero dándoles testimonio a los griegos paganos, porque ellos creían en diferentes dioses y tenían un sinnúmero de templos a diferentes deidades femeninas y masculinas. Y les está diciendo, solamente hay un Dios. ¿Ustedes piensan que hay muchos dioses? Pues no, solamente hay un Dios. Él hizo el cielo y la tierra. Versículo 25. Ni es honrado por manos de hombres, por si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Sí, es sencillo. Todo viene de Dios, todo proviene de Dios y todo es sostenido por Dios. Versículo 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Le está diciendo, Dios está en control de hasta dónde llega la raza humana, en qué diferentes razas se va a dividir una raza humana. Él les está diciendo hasta dónde llega el principio y hasta dónde será el final de los diferentes reinos. Los griegos, imagínense, en aquel tiempo estaban con la boca abierta diciendo, este hombre de qué está hablando. Y luego les dice en el versículo 27, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpado pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Y la misma realidad es para hoy. Él no está lejos de aquellos que lo buscan. Y si usted no conoce a Jesucristo como su Señor y su Salvador, Él es el camino para llegar a Dios. Juan capítulo 14, versículo 6. Él es el camino para llegar al único y verdadero Dios, para tener vida eterna, para tener control en su vida, para tener dirección en su vida. Versículo 28. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Conociendo más a Dios, en Él nos movemos, en Él vivimos, a Él le pertenecemos, y nosotros, Él en Él y nosotros en Él. Nosotros en Él en nosotros. Juan capítulo 15 del versículo 1 al 7. Sin Él no podemos hacer nada. Con Él podemos hacer todo. Hasta fruto maravilloso podemos dar. Conociendo más a Dios. Es importantísimo que entendamos esto. Todo viene de Él, todo proviene de Él, todo es sostenido por Él. En Él nos movemos, en Él somos, para conocer a Dios más. Y con este conocimiento, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer hoy en día con las tribulaciones, con los problemas económicos, políticos, de salud? ¿Qué podemos hacer como cristianos? Dios nos dice muchas cosas. Es bueno y aprendamos también qué debemos de hacer cuando estas cosas suceden. Podemos escuchar en silencio. El libro de los Salmos, capítulo 46. Salmos capítulo 46 nos habla de quién es Él. Nos habla de sus atributos también. Y nos habla, en uno de estos versículos, leamos el capítulo 46 de los Salmos. Léalo todas las mañanas para que encuentre ese conforte. Pero en uno de estos versículos nos dice a nosotros que estemos quietos, que estemos en silencio y escuchemos y sepamos que Él es el Señor. Salmo capítulo 46.
Eso podemos hacer. Estar en silencio, contemplar y tratemos de conocerlo, de escucharlo, de aprender de él a través de las oraciones, a través de la palabra predicada, a través de la lectura de la Santa Palabra. Y no nos enojemos. A veces eso es diferente para algunas personas. El tratar de cambiar una manera de ser. Escuchamos nosotros y nos enojamos. Vemos la televisión, vemos las noticias, alguien nos platica algo en el trabajo, compañeros del trabajo, en la escuela, en la familia. Y ha sido difícil estos meses de cuarentena. Ha sido difícil estos meses de pandemia. Pero tratemos de escuchar en silencio, conocer al Señor, escuchar del Señor y no enojarnos. Tratemos de mantener la calma. No nos enojemos. Mira lo que dice el libro de Santiago. Acompáñeme, por favor. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Y nos dice en el versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. Tardo para airarse, para enojarse. Eso podemos hacer. Señor, ¿qué podemos hacer? Padre Celestial, ¿qué podemos hacer con toda esta confusión? Y que la vacuna, y que la pandemia, y que el trabajo, y que el nuevo presidente, y que nos llegue el cheque, o que no nos llegue el cheque. Oiga, bueno, ahora que estamos hablando de los cheques, en algún tiempo en el futuro, a lo mejor están mirando esto. Déjele digo una cosa. Aquí en Estados Unidos, el Señor nos ha bendecido tanto que hasta dinero nos manda el gobierno federal para lidiar con esto de la pandemia. Y mucha gente está desesperada, está diciendo, ¿cuándo me va a llegar mi cheque? ¿Cuándo me va a llegar mi ayuda? A veces, y no me ha llegado, y a fulanito ya le llegó, y a mí no me ha llegado. ¿Por qué Dios no me ayuda? Estoy hablando de cristianos, ¿eh? Déjenle decir una cosa, deberíamos estar tan agradecidos que en este país contamos con ayuda, con apoyo del gobierno, que tenemos los avances médicos más grandes de la historia humana, los estamos experimentando hoy. Los estamos usando día a día. El 75% del resto del mundo, millones y millones de personas, no tienen lo que nosotros tenemos y aún así nos quejamos de que nos hace falta esto, de que nos hace falta el otro. De que a fulanito le llegó el cheque y a mí todavía no me llega el cheque. Versículo 19, Santiago capítulo 1. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para airarse. Eso podemos hacer para estar mejor y sentirnos mejor en estos tiempos. Hablemos menos y escuchemos más y no nos enojamos. Es lo que podemos hacer. En vez de poner en el teléfono rápidamente la respuesta, algo no nos gustó, y deje mando un tweet, y deje mando un Snapchat, deje hago esto, y en Facebook tengo que poner lo otro, y en YouTube tengo que poner lo otro, y tengo que contestar a los ataques de la gente, y escuché esto y lo otro. Callémonos un instante. Callémonos un instante antes de decir algo que no convenga. Libro de los Proverbios. Libro de los Proverbios, capítulo 10 y versículo 19. Vamos al Antiguo Testamento. Proverbios, capítulo 10 y versículo 19. Y en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Mientras más hablamos y hablamos y hablamos, más oportunidad, más ocasión va a haber para que digamos algo mal y pequemos. Por eso la palabra de Dios nos dice que hablemos menos y escuchemos más y no nos enojamos. Es prudente, dice la palabra 2. Proverbios capítulo 10 y versículo 19. Es prudente. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Seamos prudentes, mis hermanos, durante este tiempo. Miremos, observemos en silencio. Tratemos de hacerlo un instante. Y esto va para todos, incluyo yo como pastor también, porque a veces nosotros somos muy rápidos a sacar la pistola. Figurativamente hablando, ¿verdad? Cuando alguien dice algo, vemos algún comentario o algo así en Facebook o en cualquier otra red social. Y en estos tiempos, sí, a veces también somos muy rápidos para enojarnos. Hay que tratar de mantener la calma, mis hermanos. Esta no es la primera ni la última vez que la iglesia es sacudida. Ha pasado muchísimas veces desde la fundación del mundo, desde que Dios nos ha creado. No es ni la primera ni la última vez que pasamos por tribulaciones.
y que Dios permite que las circunstancias y las cosas que pasan alrededor sacudan al pueblo de Dios, y al cuerpo de Dios sea sacudido para que despierte. Escuchemos en silencio, sin enojarnos, sin airarnos, hablando menos y escuchando más. Es lo prudente. ¿Para qué? Para evitar pecar, caer en pecado. Para evitar caer en vergüenza y avergonzar a Dios. La gente que no conoce a Dios, la gente del mundo, nos mira y se ríe de nosotros por las cosas que a veces decimos, por las barrabasadas que salen de nuestras bocas a veces. Mucho cuidado con esto. Déjale digo una cosa. A lo mejor aquí me meto en problemas. Pero esto podemos hacer. Orar. ¿Qué podemos hacer, pastor? Bueno, estas son las cosas que podemos hacer. Tome lista. Escuchar más, hablar menos. No nos enojemos. Y leamos más la palabra de Dios. Leamos más la palabra de Dios que leer el Facebook. ¿Qué podemos hacer para tener tranquilidad y estar mejor en estos tiempos? Leer menos el Facebook, leer menos los mensajes de texto, estar menos en la internet. Créame, no pierde nada, no pasa nada, mi hermano. No pasa nada si nos desconectamos un tiempo. Eso es lo que podemos dejar de hacer. Dejemos de hacer esto. Dejemos de estar viendo las noticias 24 días, 24 horas al día, 7 días a la semana. Un tiempo nada más. Las cosas van a pasar de todos modos. Si usted se entera o no se entera, las cosas van a pasar de todos modos. Dejemos de hacer esto por un tiempo. O si no podemos hacerlo por completo, bajarle un poquito de horas que le dedicamos al Facebook, a la internet. Leer un poquito más, leer un buen libro cristiano. Tenemos de que le recomiendo uno. Esto se trata de la obediencia. Esto se trata acerca de mantener la dirección, de mantenernos fuertes y firmes durante los problemas, las tormentas que pasan en nuestra vida. Un buen libro cristiano de Eugene H. Peterson. Eugene H. Peterson se llama A Long Obedience in the Same Direction. Es el discipulado en una sociedad instantánea. Muy bueno, lo pueden encontrar también en español. Un buen libro cristiano. Estamos leyendo, por aquí lo tengo. Porque, bueno, vamos a hacerlo, ¿no? Tenemos el tiempo. Algunos de ustedes están en cuarentena. Tomamos el tiempo. Fe razonable. Fe razonable de William Lane Craig. Muy buen apologista cristiano. Lo puede encontrar en español. Está en inglés y en español. Lo puede encontrar en español. Fe razonable. La cristiandad a través de la apología, en la tercera edición de William Lane Craig. Fe razonable, reasonable faith. Lo puede leer también durante este tiempo. Yo diría, es bueno leer un buen libro cristiano. Otro también, un buen libro cristiano. Es de Paul Copan. Y también lo puede encontrar en español. En inglés o en español lo puede encontrar. Y es God, a Moral Monster. Es Dios un monstruo moral, y es tratando de hacer sentido de algunas de las cosas de Dios en el Antiguo Testamento. Tenemos esta idea de que Dios era perverso y era malo en el Antiguo Testamento. No es cierto. Que era más severo en el Antiguo Testamento, pero en el Antiguo y que ahora en el Nuevo Testamento es un Dios más bueno, por decirlo así. No, eso no es así. Dios es el mismo ayer, hoy y mañana. Dios no cambia. Sí, Dios no cambia. Estos son unos muy buenos libros para leer, pero más importante que todos estos buenos libros cristianos para leer, que les recomiendo yo, bueno, es una recomendación, es un consejo. Los consejos se toman, ¿no? Leamos la palabra de Dios. Acompáñenme, por favor, a Timoteo, la segunda carta de Timoteo. La segunda carta de Timoteo. Mire lo que nos dice la palabra de Dios en el capítulo, segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3 y versículo... Vamos a empezar a leer desde
desde el versículo 14, porque estamos aquí en esta parte, específicamente el apóstol Pablo le está hablando a su hijo en la fe, a Timoteo, joven pastor de la iglesia de la iglesia de los filipenses, en Filipos. Le está hablando, esta es una carta pastoral en la cual se está refiriendo acerca de la escritura y cómo se debe usar la palabra de Dios, para qué es buena, cómo podemos usarla, es algo que podemos hacer. Y dice en el versículo 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso podemos hacer. Dejar de leer un poquito el Facebook y leer más la palabra de Dios. ¿Le queda poquito tiempo? Siga leyendo la palabra de Dios. ¿Le queda poquito tiempo más? Tratemos de orar. Hebreos capítulo 4 y versículo 12. Acerquémonos al trono de gracia de Dios. Hebreos capítulo 4 y versículo 12. ¿Qué son las cosas que podemos dejar de hacer? Enojarnos, el hablar demasiado, el escuchar más. Esas son las cosas que podemos dejar de hacer y las cosas que podemos hacer. ¿Cuáles son las cosas que podemos hacer? Bueno, leer más nuestras Biblias, orar más, meditar más, dedicar más tiempo a la palabra de Dios o a un buen libro cristiano y dedicarle menos tiempo a las noticias, a las redes sociales. Créame, eso nos va a traer paz. Eso podemos hacer en estos tiempos. Oremos. Padre Celestial, yo te doy gracias por tu santa palabra. Yo te ruego que bendigas estas palabras, que bendigas tu santa palabra, que bendigas este mensaje, Padre mío, que usando el poder de tu Espíritu Santo, a través del poder de tu Espíritu Santo, estas palabras lleguen a los que lo necesitan, para que haya paz, para que haya tranquilidad, para que seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores. Te pedimos por todo esto en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en el próximo devocional. Bendiciones.